¿Qué tiene que ver el arcángel Miguel en este singular periodo de tiempo? Subtítulo: Los israelitas escritos en el libro. Éxodo 32:30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Los israelitas están escritos en el libro de Dios, y Él determina a quién borra de su libro. Evidentemente, al final de los días, durante el periodo de la gran tribulación, será revisado el libro de Dios, y serán salvados solamente aquellos del pueblo de Israel que se hallen escritos en su libro. Es decir, durante la gran tribulación, Israel entrará en juicio, y unos serán escogidos, y otros desechados. El mismo trato se da a los redimidos entre los gentiles. Se le dice a la congregación de Sardis. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Todos los escogidos, sean judíos o gentiles, están escritos en el libro de Dios. Pero la Biblia revela que estos nombres pueden ser borrados. Por eso tenemos exhortaciones a no tener en poco una salvación tan grande, Hebreos 2:1-2. Para permanecer en ese libro hay que vencer. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, dice la Biblia. La Biblia nos revela otra característica de los inscritos en el libro. Ninguno que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida adorará a la bestia, o a su imagen, ni se asombrará de ella. Apocalipsis 13:8-17:8. Subtítulo: El pecado de la iglesia gentil. Arrogancia contra Israel. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No hay en la Biblia un libro para Israel, y otro para la iglesia gentil. La redención se hizo con la misma sangre, y por un mismo espíritu, ambos, tenemos entrada al Padre. Efesios 2:18. Los profetas hablan de un rebaño, un pastor, un espíritu, un pacto, un solo cuerpo, un solo hombre, un solo edificio santo, una sola esperanza, donde no hay judío ni griego, en Cristo Jesús. Gálatas 3:25-29. Es muy importante notar la característica de los que tienen entrada al Padre. Es por un mismo espíritu. Tengamos en mente que fue el repentino derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, lo que convenció a Pedro y a los fieles de la circuncisión, de que los gentiles en verdad estaban entrando, como ellos, a la salvación por gracia. Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hechos 11:15-16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Por un mismo espíritu, tenemos ambos, entrada al Padre. Así fue cuando entraron los gentiles, y así será, cuando caiga el último derramamiento del Espíritu de Dios en Israel.
Pero la advertencia de Pablo indica que al final de los días, la iglesia gentil estaría llena de arrogancia acerca de ella misma, condenando a Israel según sus propias ideas, y no creyendo que será salvo por gracia, como lo fuimos nosotros. Arrogarse, significa, tomar un lugar que no te pertenece. Al principio nosotros los gentiles éramos los menospreciados en cuanto a la salvación. Al final de los tiempos, será Israel, por la arrogancia de la iglesia gentil, quien será condenado teológicamente, y será tratado como una entidad separada del cuerpo de Cristo. No es exactamente lo que propone la doctrina dispensacionalista. Nosotros somos el verdadero Israel, y Dios tiene un trato distinto y separado para la nación judía. Nosotros somos el linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa. Efectivamente, lo somos. Pero lo somos por inclusión, por gracia, por misericordia, por haber sido injertados en la buena oliva, y haber sido hechos copartícipes de las mismas promesas, dadas a Israel. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque si lo ignoran, se volverán arrogantes contra el Israel endurecido al Evangelio. La advertencia del apóstol a la iglesia gentil, del peligro de la arrogancia contra Israel, en cuanto a tomar un lugar que no le pertenece, tiene hoy un elocuente cumplimiento. Actualmente se escucha en los púlpitos, y se lee en los libros. Nosotros somos la iglesia y nos vamos a la gloria. Israel se queda a la semana de la tribulación, a ser engañado por el anticristo. Sin embargo, los profetas no dijeron así. Ellos dijeron que Israel entrará a la salvación, en el último tiempo. Subtítulo. Y luego, todo Israel será salvo. Israel tiene otro trato y se queda a la gran tribulación a ser engañado por el anticristo, dicen algunos maestros modernos. Todo Israel será salvo, nos dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa todo Israel? Esta frase de Pablo tiene su respuesta o aclaración, en las palabras de los mismos profetas. Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pablo está hablando del remanente, porque en esa nación rebelde y contradictoria, siempre ha habido un remanente fiel. Entonces todo Israel será salvo. ¿Exactamente quién es? Gabriel se lo aclaró muy bien a Daniel. Será libertado tu pueblo, Israel, todos los que se hallaren escritos en el libro. Israel será redimido, pero se habla siempre del remanente, de los elegidos, de los escritos en el libro de Dios. Usted como redimido gentil, no se preocupe de los elegidos en Israel. Preocúpese por usted mismo de no apartarse del camino angosto. Una parte de la arrogancia de la iglesia gentil denunciada por el apóstol, es el hecho de que hacemos arrogante y jactanciosa teología sobre el itinerario profético y el destino del Israel endurecido al Evangelio, cuando todas estas cosas ya las explicó el perito arquitecto. Romanos 11, 17, 23. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hermano gentil, tú y yo, en calidad de injertos de olivos silvestres, debemos temer a Dios, y dejar la jactancia contra el Israel endurecido al Evangelio. Agradecidos debemos estar los gentiles que nos salvaron por gracia, por misericordia. No hagamos, pues, teología personal y jactanciosa contra el pueblo del libro, que ya está dicho por los profetas todo lo que sucederá con ellos. Subtítulo. Entonces se salvará tu pueblo, los que estén inscritos en el libro.
En Daniel 12, se trata de la salvación de Israel, del perdón de los pecados para Israel por la sangre de Jesús. No existe otro propósito en Dios. A Daniel le fue revelado en su séptima visión, que el tiempo de angustia duraría 3 años y medio, y que entonces habría salvación para los elegidos de Israel. Las 70 semanas se trazaron para expiar la iniquidad y concluir el pecado, y en el capítulo 12 de Daniel se continúa con el mismo tema, puesto que es en este capítulo donde terminan las 70 semanas. En aquel tiempo, se refiere al periodo de angustia incomparable, la gran tribulación. Habrá ira sobre este pueblo, dijo Jesús. El Israel endurecido al Evangelio, por amor de nosotros, será angustiado. La ira del enemigo se enfocará en la nación judía, y esta angustia servirá para que ellos clamen a Dios, y se humillen, y busquen su rostro. Para eso sirve la angustia que viene a los hijos de Dios, según las Escrituras. Nehemías 9, 27. Será libertado tu pueblo, significa: habrá salvación para el Israel endurecido al Evangelio, en medio de la gran tribulación. Isaías 33, 2, 6. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Este periodo de angustia, son a su vez, esos terribles dolores de parto que experimentará la nación de Israel, para dar a luz, a esta última generación de redimidos por la sangre de Jesucristo, todos los que crean en el Mesías, escogidos, señalados para andar con el Cordero, antes de su gloriosa segunda venida. ¿Creerán los elegidos de Israel en Jesús, antes de su segunda venida? Efectivamente. Así dijeron los profetas. Subtítulo: cuando se conviertan, el velo se quitará. La Biblia dice que Dios justificará, tanto a la circuncisión y a la incircuncisión, por medio de la fe. Romanos 3, 30. Él redimirá a Israel de todos sus delitos, dijo el profeta. Pero será por medio de la fe, porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Gálatas 2, 16. Ninguna carne. Ni judíos, ni gentiles. La salvación, es solamente por la fe. Los mesiánicos extremos, están completamente arruinados y perdidos, tratando de volver a las obras de la Torá, para justificación. Algunos maestros enseñan, que Israel creerá en Jesús, cuando le vean, en su segunda venida gloriosa. Pero eso, está errado. La Biblia dice que será por medio de la fe. No hay otra vía posible. Israel se convertirá primero al Señor, se volverán al Señor buscándole, y entonces, el velo se quitará. Segunda de Corintios 3, 14, 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué tiene que ver el Espíritu de Dios en este proceso de conversión de la nación judía? De esto exactamente se trata el reverdecimiento de la higuera. La nación de Israel, de nuevo dará frutos para Dios. Israelitas redimidos, escogidos para ser salvos y andar con el Cordero. Los profetas dijeron que vendrá un final derramamiento del Espíritu Santo sobre la nación judía. Precioso estudiante de profecía bíblica. ¿Y qué esperas ver en el libro de Apocalipsis, si no es la representación y la conexión de los redimidos gentiles en los primeros capítulos, las 7 iglesias de Asia, con el periodo de angustia, donde finalmente será redimido Israel? Dios está interesado en levantar su cosecha de hombres redimidos para el reino eterno. Lo demás en el libro de Apocalipsis es solamente la magistral conclusión del plan divino, cuando Dios triunfará totalmente, sobre todos sus enemigos. En cuanto se cierre el tiempo de gracia para los gentiles, el gran príncipe Miguel se levantará a cumplir la necesaria batalla celestial, para la realización del misterio de la redención final de Israel. Entonces, iniciará el misterioso tiempo de angustia, donde Israel será redimido por la sangre de Jesús.
Enseguida sucederá la resurrección de los muertos, de la cual nos hablaron los profetas, concluyendo así la etapa de este siglo, y dará inicio el siglo venidero. Hablaremos de esto en el siguiente capítulo.